Hola lectores, yo soy Raquel, os doy la bienvenida a Rache Leyendo. Y sí, todavía continúa el verano, bastante persistente aquí en el hemisferio norte, pero en unos días estaremos ya en otoño, así que os traigo unas recomendaciones de obras que encuentro muy adecuadas para leer en esta estación que es mi favorita del año, porque es una estación cuyos colores sobre todo me encantan, esos ocres anaranjados de la vegetación. Los bosques en otoño me parecen de las cosas más bonitas del mundo y las ciudades en otoño también, con sus grises, con cómo va cambiando también el paisaje urbano al cambiar la luz y desnudarse los árboles. Y estas son obras que contienen estas cosas o al menos las evocan. Así que vamos allá con 5 obras para leer en otoño. En primer lugar, hablaré de La librería, de 1978, de Penelope Fitzgerald, una novela sobre una mujer, Florence Green, que decide abrir una librería en un pueblo pues algo dejado de la mano de Dios, donde de hecho esta será la primera librería. Elige un lugar lleno de humedades, inhóspito, hasta hay fantasma, pero logra acondicionarlo y abrirlo al público, que es un vecindario bastante puñetero, que le interpone un montón de zancadillas. De hecho, tiene un nombre que es algo así como vecindario odioso. El modo de ser del vecindario, sus rencillas sin llegar nunca a perder la calma y aspectos como los gustos literarios y los libros que nuestra librera va a decidir tener en su librería hacen que sea mucho más que una novela entrañable. Hay un momento álgido en el que a Florence le llega la duda de si vender o no Lolita de Nabokov y consulta con un hombre de confianza que es el señor Brundis y este le dice, es un buen libro y por tanto debería intentar venderlo a los habitantes de Harborough. No lo entenderán, pero será mejor así. Entender las cosas hace que la mente se vuelva perezosa. Esta novela tiene parte de autobiográfica porque la autora es verdad que vivió una experiencia muy similar cuando por motivos económicos se mudó durante 3 años fuera de su querida Londres, ella que es una londinense acérrima y no se ausentó nunca más como adulta. Se ausentó a este pueblecito inglés con sus hijos y con su marido, donde se les cedió una vivienda para vivir mientras ella trabajaba a tiempo parcial en la librería. Además, aquí vemos rasgos, incluso guiños, al cura de Tours de Balzac, sobre todo cuando se habla de estas maldades, de estas suspicacias de los pueblos pequeños, de estas rencillas, ¿no? Fue una novela finalista del premio Booker Prize, que sí consiguió con su siguiente novela A la deriva, en 1979. Y estas dos novelas y las dos siguientes, Human Voices de 1980 y At Freddy's del 82, son también sobre su propia vida. Esta autora tiene el mérito de que comenzó a publicar novelas hacia los 60 años de edad. Fue muy exitosa y prolífica después y hasta su fallecimiento en el 2000. Hay una película de Isabel Coixet maravillosa con el mismo título, La librería, que también os súper recomiendo. Es tierna, intimista y conmovedora. Mi segunda propuesta, El país de octubre, de Ray Bradbury, que abarca 19 relatos de este maravilloso autor, para mí uno de los reyes de la fantasía, que en esta ocasión trae muchos de estos relatos de otoño a la imaginación, ante todo por el título, claro, pero además porque en casi todos los relatos se evocan escenarios sombríos, sin luz, propicios para que se den las cosas fantásticas que ocurren en ellos. Hay alguno, como El emisario, que me parece una maravilla y donde directamente se expresa que estamos en otoño, pero vamos, por lo sombrío y por lo lóbrego que es, obviamente
no podría ser otra época aunque no se mencionara. Se dice, para que veáis. Supo que había llegado de nuevo el otoño porque Torri entró retozando en la casa trayendo con él un refrescante olor a otoño. En cada uno de sus perrunos rizos negros llevaba una muestra del otoño, tierra húmeda con la humedad peculiar de aquella estación y hojas secas color de oro pajizo. El perro olía exactamente igual que el otoño. Y a partir de aquí, un cuento precioso. Leedlo si os apetece, porque además es muy fácil de encontrar en internet, así como los demás, y os lo recomiendo muchísimo. Para mí decir Ray Bradbury es decir otoño, me parece el rey de la fantasía y os hablé de él en noviembre pasado a propósito de la Spooky Season en Instagram, también en su día de Fahrenheit 451 y para mí es ya un valor seguro total. La tercera propuesta sería Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Muchos conoceréis la película también, Desayuno con Diamantes, así se tradujo al español, en 1961, dirigida por Blake Edwards, con esa Audrey Hepburn, con el icónico vestido negro de Givenchy, sus joyas, su boquilla de fumar. La novela, Desayuno en Tiffany's, de 1951, tiene un toque otoñal, sin duda. Tiene dos protagonistas, Holly, la chica, y el narrador anónimo, aspirante a escritor, que inicia una amistad con esa chica un poco inconsciente. Tengo que decir que la película está muy edulcorada con respecto al relato de Capote, donde el autor nos dice claramente, cosa que la película no hace, que Holly viene a ser una escort, dice. Bueno, no es prostituta, es una geisha norteamericana. Efectivamente, Holly es una joven de provincias de 19 años que se instala en Nueva York para alternar con hombres ricos, poco convenientes porque son tipos, muchos de ellos bastante problemáticos, y lo que intenta es casarse con alguno. Y lo que se hace en el fondo es una reflexión sobre el hecho de que no quiere cambiar de vida, para nada, pero que tampoco está satisfecha con la que tiene. Es una persona que va siendo un personaje diferente en función de con quién está. Va oscilando como una muñeca, sin firmeza, pero no tiene otro anhelo y esconde en realidad un desarraigo profundo. Vemos que al final de todo este brillo, ocurren cosas feas, cosas que no son nada emocionantes ni glamurosas, sino bastante grises. Aquí se habla de la soledad, de los problemas de identidad, de la crueldad que se vuelve contra quien solo anda tras de cosas, sin ser nada ni nadie, porque tampoco aspira a ser nada ni nadie. La acción transcurre en Manhattan, en el Upper East Side, donde viven esta chica y el narrador, aspirante a escritor, en el mismo edificio. Imaginaros un edificio de ladrillo rojo, típico, con escenas de vecindario, de la vida diaria, que, como yo he leído recientemente Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood, tengo que decir que me la ha recordado por bastantes de estas escenas vecinales. Recientemente hablé en Instagram de esta obra, que como sabréis es la novela que inspira la película Cabaret. Y en cuanto a estas escenas de vecinos, que os digo, hay aquí algunas que ya digo, a mí me recuerdan bastante a esta obra, Adiós a Berlín. Es gente que convive en grandes ciudades, que busca algo siempre, que corre tras de un sueño, el dinero, la fama. Y Nueva York es aquí una Nueva York que en muchos momentos se presenta como esa Nueva York del desarraigo, de la soledad, donde en realidad viven personas que parecen muy brillantes, pero que no es así. Y esta Nueva York muchas veces es otoñal, con gente vestida con ropa de abrigo,
que pisa hojas secas, en la que hace frío, pero que es preciosa a la vez. Imaginaros, Central Park en otoño. Se dice que es cuando alcanza su máximo esplendor, con toda esa vegetación de la que hablaba al principio, ocre, abundante, que contrasta con el asfalto, ¿no? La novela nos habla, de hecho, de esta amistad entre el narrador y Holly entre dos otoños, el de 1943 y el de 1944, y francamente es una novela estupenda para empezar a leer a Capote, si nunca lo habéis leído, y para adentrarse en su estilo sureño tan característico. En cuarto lugar, y ahora que tantos universitarios están comenzando o continuando con sus estudios, una novela de campus, que es una temática que me encanta y que es además una novela de Dark Academia, considerada una gran novela del siglo XX, El secreto, de Donna Tartt, una novela de 1992 que se hizo muy sonada durante la pandemia y que sigue fascinando hoy y que creo que tiene interés sobre todo por la importancia que tiene dentro de este género, de la Dark Academia, caracterizado por las tramas en campus universitarios, donde ocurren temas propios del thriller y que se romantizan, se rodean de una estética que es bella, creo, muy icónica, y forma ya parte de una subcultura que tiene también que ver con lo gótico. En las novelas de Dark Academia vamos a encontrar, y en la estética en general, pues campus universitarios clásicos, centenarios de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, de Nueva Inglaterra, con su arquitectura gótica, estudiantes vestidos a la moda de los 40 y 50, con sus zapatos Oxford, su ropa de tweed, sus corbatas, sus cuadros, esos interiores con muebles antiguos, atestados de libros, bibliotecas también, museos, un universo universitario tradicional, prestigioso, elegante. Bueno, pues aquí Richard Papen es un chico de origen modesto que consigue ser admitido tras ser inicialmente rechazado en un grupo de universitarios del que forma parte también un profesor de lenguas clásicas, un profesor de griego, que ha decidido que su grupo va a estar formado solamente por 10 alumnos que se dediquen en cuerpo y alma a estudiar griego. Richard entra a formar parte de este grupo y en el principio de la obra vemos el campus, las costumbres, un entorno idílico. El campus está tan bien descrito que es casi un personaje más. Pero al principio ya nos han dicho que se ha cometido un hecho gravísimo. En el segundo cuarto sabemos qué es lo que han hecho los personajes y aún nos falta la mitad del libro para llegar a un final bastante increíble. Y cómo no, voy a hablar de Sonata de Otoño, de don Ramón María del Valle-Inclán. Creo que está todo dicho sobre la grandeza de este autor y de su obra, y me remito a lo dicho en mi última reseña de esta obra en Instagram, que bueno, es una obra que he leído varias veces. Las sonatas de Valle-Inclán son las novelas cortas sobre la vida amorosa del marqués de Bradomín, siempre archiconocido como un señor feo, católico y sentimental, referidas a sus 4 etapas vitales: juventud, la sonata de primavera; madurez plena, la sonata de otoño; y primera madurez, la sonata de estío; y vejez, sonata de invierno. La sonata de otoño, que es la primera en publicarse, transcurre en una Galicia idealizada. La segunda, la de estío en México; la tercera, la de primavera en Italia; y la cuarta, la de invierno, en Navarra. Se trata de textos profundamente melancólicos sobre tiempos pasados, mejores, que evocan siempre los miembros de la generación del 98 a la que pertenecía Valle-Inclán, que es la generación que vivió la pérdida de las colonias y que tiene siempre
esa semilla de pesimismo, de nostalgia, tan característica de estos autores del 98. En cuanto a cómo está escrita, esta sonata de otoño es fundamentalmente una prosa cargada de adjetivos, calificada a menudo como arcaica, vetusta, exuberante y sobre todo musical. Y no es baladí esto de que es musical, porque sabemos que el autor leía en alto el texto hasta hacerlo sonar como él quería, como una melodía. Así que leeros, si podéis, Sonata de Otoño, que también os la súper recomiendo. Y hasta aquí. Gracias a todos por verme y hasta pronto.